Buenas tardes, nuevo viernes cultural de la Falange. Como siempre, empiezo a contaros novedades que, no por esperadas, son agradables. El Supremo ha pedido a la audiencia que ejecute la sentencia de los caballeros que entraron a desinfectar Blanquerna. Poco más os puedo decir, que se va a seguir todo el proceso judicial que sea necesario y jurídico. Se presentará el recurso de amparo en el Constitucional que tenemos hasta el día 23. Ahí se va a pedir la suspensión por penas elevadas, por un montón de cosas, y hay la opción de pedir el indulto. Nuestros camaradas son falangistas y no piden el indulto. No están arrepentidos de lo que han hecho, es más, aunque lo pidan, la próxima vez que se tercie algo parecido van a volver a hacer lo mismo, o sea que de hipocresía nada. Ya era hora que la dignidad pasara también por los juzgados de vez en cuando. Por favor, lo que quiero que este asunto no eclipse el motivo de la conferencia de hoy, que creemos que es bastante interesante y han puesto mucho empeño en ello. Dile que no conecte, que no conecte. No conecte.
No. Vale, vale. ¿Sale? ¿Ya? Bueno, lo dicho, que lo primero que quería dar las gracias a la Falange por permitirnos este espacio cultural, a los pequeños editores que trabajamos pues, por publicar estas pequeñas obras. Muchas gracias. Por supuesto, gracias a todos los que estáis aquí en una tarde que apetece poco con el calor que hace moverse por Madrid. Y hoy vamos a presentar un libro que se llama División 250, el último tercio español, la isla del Gurifa. Una gesta, Manolo Maqueda lo que ha hecho ha sido resumir muy mucho lo que fue una gesta heroica, que la que yo he de reconocer que yo no soy un estudioso profundo de la gesta heroica de la División Azul. Conozco, como conocemos todos, los actos de heroísmo que allí hubo, ¿no? Ha hablado Carlos antes al principio de Blanquerna, probablemente todos los que estuvieron en la División Azul hubieran estado también en Blanquerna, estoy casi convencido. Hoy, esta semana, o la semana pasada, no recuerdo cuándo fue, pues la alcaldesa de nuestra ciudad ha decidido que aquellos hombres no merecen tener una calle, porque cometieron un delito muy grave, que fue el no dejarse matar. Manolo Maqueda, el autor de este libro, yo le conozco hace 30 años o así, 30, 35 años. Me considero su amigo, además de su camarada. Manolo Maqueda, si le conocéis, al que no le conozca, yo voy a hablar para el que no le conozca, que es un tipo especial, es falangista, como también ha dicho Carlos, hijo de falangista, y ha dado un hijo falangista por 4 costados. O sea, es una estirpe de falangistas. Además, que es lo más importante de todo, Manolo Maqueda es buena persona, Manolo Maqueda es un buen hombre. A mí, cuando yo empecé a militar, probablemente le tengo entre las personas que a mí me puso lo que es la palabra camaradería, que me la enseñara, porque todos sabemos el concepto de la palabra camaradería, el concepto, pero él me lo puso en la vida real. Cosas que no vienen a cuento, pero te demuestra lo que es un camarada. Luego, además, lo que es un amigo. Entonces, hace 3 meses recibo la noticia por parte de él de que se quiere ir a Colombia porque la situación en España es la que es. Manolo, como digo, es un tipo especial y ha luchado mucho en España para que no le, como él dice, toque los cojones. Y bueno, pues una de las cosas que ha tenido que hacer pues es iniciar una nueva vida a sus 50 y tantos años, allende de nuestras... en el mundo. Entonces recibo aquella noticia y entonces es a mí a que se le ocurre la idea de que ese vídeo que os enseñó además aquí en esta misma sala, que creo que os gustó a casi todos, ponerle letra y además lo que yo le dije: Manolo Maqueda, te vas de España, deja aquí tu impronta, ¿no? Manolo Maqueda no es un tipo que le guste el protagonismo, Manolo Maqueda es un tipo normal, es un camarada de los pies a la cabeza y bueno, pues se puso manos a la obra y al final me pilló el tiempo a mí porque el tío, venga, es un tío además un tipo trabajador y honesto. Y poco más tengo que decir de Manolo Maqueda, del libro. Surge así como os he contado. Manolo Maqueda habla de las experiencias de su padre, abuelo de Fernando. Y bueno, también quería otra anécdota que a mí estas pequeñas cosas me emocionan, ¿no? Yo recuerdo que cuando Fernando, que tengo aquí a mi derecha, nace y empieza a purulear por las sedes que Manolo Maqueda y yo estábamos, pues ahí estaba él con mi hijo, les tirábamos en un lado, venga, entreteneros allí, tal y cual, dejarnos en paz, que tenemos que esperar otra cosa. Y bueno, pues tú tienes la ilusión de que tus hijos sigan tu camino, ¿no? Mis hijos no lo han seguido, son buenos chicos, pero no son falangistas. Y Fernando, le escuché el otro día un discurso que dio como jefe de, espero decirlo bien, de la Juventud Falangista de Madrid, y me emocionó ver a aquel chaval que yo dejaba jugar con mi hijo, que fuera
un falangista de los pies a la cabeza. No fue mi hijo, pero fue el hijo de mi amigo y el hijo de mi camarada, lo cual a mí me produce una satisfacción muy grande y soy un poco nenaza en esto y estas cosas pues a mí me emocionan. Y no quiero decir nada más que dar paso a Fernando, que es el verdadero protagonista de hoy. Bueno, buenas tardes. Primero, disculpad si tengo algún fallo y demás. Es la primera vez que doy una conferencia o una charla, así que lo bueno es que debuto en casa. Así que por lo menos estoy cómodo y a gusto y con la mejor compañía posible. Antes de nada me gustaría recordar a un camarada de Juventudes de la Falange que esta semana ha fallecido por motivos laborales. Se le cayó el muro en el que estaba trabajando. Con tan solo 25 años de edad nos ha dejado. Entonces me gustaría que al terminar gritásemos un presente y rezásemos un Padre Nuestro por el camarada al final de la charla. Como bien ha dicho Carlos, me gustaría que fuese una cosa participativa, es decir, que estamos abiertos a abrir debates. Yo no soy Carlos Caballero Jurado, que por cierto es uno de los principales autores que sale en el disco, que es de lo mejorcito, ya lo veréis. La verdad es que es, además de ameno, yo voy a hablar bien, claro, es el trabajo de mi padre, pero de verdad que es una auténtica pasada. La isla del Guripa, el programa fue una pasada y es que están los mejores de los mejores a nivel mundial. Y bueno, antes de nada quería decir unas palabras de mi padre, que ha pedido disculpas, se ha tenido que marchar y bueno, entre otras cosas nos ha tenido que abandonar y me ha dejado a mí la charla. Intentaré estar a su altura, aunque es complicado. Y bueno, como bien ha dicho Álvaro, yo me considero un afortunado. Me considero un afortunado por dos razones principales. Y es que yo desde pequeñito, y sobre todo viendo ahora la sociedad que tenemos y la educación que reciben nuestros jóvenes, pues yo desde chiquitito recibí unos valores que creo que ahora ya prácticamente no se tienen en cuenta, apenas la gente los valora. Y para mí son valores que son los que tiene que tener un ser humano primero y luego además un falangista. Entonces yo desde chiquitito he mamado eso, con lo cual tenía el camino muy fácil. Mi figura paterna y mi abuelo para mí eran mi referente por un lado y mi héroe. Tenía el héroe en casa, entonces era muy difícil que no me llamase la atención y todas las cosas que veía y que hacían, todas las discusiones que tenían. Yo me quedaba como un idiota escuchando a mi abuelo y a mi padre hablar de nuestra patria. Y la verdad es que sencillamente ha sido muy fácil. Luego he tenido la suerte de estudiar en 2 universidades y de pasar por el ejército. Entonces, además de la militancia de la Falange, con lo cual en estos pocos años que tengo me ha dado tiempo a vivir varias cosas y ver y conocer la juventud más o menos en todos los ámbitos. También soy trabajador, así que conozco tanto estudiantes como trabajadores, como militares, como el ámbito deportista, y de verdad que es alucinante la decadencia que hay hoy en día y las cosas que se tienen en cuenta que la juventud valora. Es realmente para preocuparse. No quiero dar un mensaje de desesperanza, pero tenemos que preocuparnos muy mucho de la cultura y de libros como este ayudan a difundir nuestro mensaje, que es básico si queremos que nuestra patria llegue a algún sitio. Un mensaje como este o parecidos, y por eso es un lujo que editores como Álvaro permitan a autores como mi padre o como los demás seguir sacando estos libros y fomentando este tipo de cultura azul, como me gusta a mí llamarlo, porque de verdad que la cosa está bastante mal. Referente a lo que ha dicho Carlos, y eso siempre se lo recuerda a mi abuelo, el sentimiento azul de la división, que por eso tiene ese nombre, es evidente. Es evidente hasta tal punto que los guripas deciden enfrentarse tanto a sus mandos, no a todos, pero a algunos de sus mandos, y a la Wehrmacht, y no adoptan el uniforme completo de esta unidad, sino que se deja la camisa azul, y de ahí viene ese nombre. Entonces, discutir esto, como ha dicho Carlos, solo hay que ver su poesía, sus canciones. Las canciones parece una tontería, pero en el ejército las canciones tienen mucho valor. Las canciones son el pan de cada día y transmiten un mensaje, hoy en día también, pero las de hoy en día algunas casi mejor no escucharlas. Y de verdad que es muy importante. Entonces, no se entiende lo que hizo la División Azul si no se explica ese sentimiento falangista. Entonces, dudar del sentimiento falangista me parece ridículo. Se llame Telmo o se llame como se quiera llamar. No tiene ningún sentido, a mi parecer. Por otro lado,
Esto al principio supuso un problema. Cuando se decide la creación de la formación de la División Azul, supone un problema porque hay dos corrientes. Una corriente militarista, más profesional, en el sentido de que querían llevar divisiones del ejército ya montadas y listo. Y por otro lado, la raíz política, que encabeza obviamente la Falange, donde quiere llevar a voluntarios, pero quiere llevar a voluntarios, a todos voluntarios. Entonces, sinceramente creo, viendo los resultados, que se decidió lo más sensato, que era mandar cuadros de oficiales del ejército, todos con experiencia y con valor demostrado, pero con los soldados, con la milicia azul voluntaria. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un buen mando y tienes una tropa con vocación de servicio, si son españoles lo tienes la mitad hecho. O sea, es muy complicado vencerles, porque es así. No es que quiera hacer un auge aquí nacionalista, pero es la realidad, lo siento mucho. Estas reclutas, yo he estado leyendo cuando mi abuelo se alistó. Mi abuelo había luchado en la Guerra Civil, en la batalla del Ebro, pero le pilló joven. Él estaba en Barcelona cuando le reclutaron para la Quinta del Biberón. Luchó por el Frente Popular al principio, hasta que consiguió pasarse en la batalla del Ebro. Aquí pudo demostrar que él, que era una persona de orden y que estaba del lado de la Cruzada Nacional y pudo combatir. Entonces, nosotros, sobre todo mi padre y mis tíos, que son bastante más picajosos, siempre le decían: ¿te quedaste con ganas de guerra, abuelo? ¿O qué? Y lo que el abuelo siempre decía, bueno, hay otra cosa que casi me la reservo, pero lo que siempre decía era que, primero, él fue por dos motivos. El primer motivo es porque España demandaba lo mejor para luchar contra el comunismo y era su deber como joven español y como falangista acudir a esa llamada de su patria a las armas y que no lo hiciese otra persona en su lugar. Para eso mi abuelo era bastante recto. Y por otro lado, él, al haber estado en zona roja, vio las cosas que se hacían en la zona roja, esto que ahora está muy de moda vender, que esto, no, aquí no pasa nada, si son los defensores de la democracia, la libertad, era todo cojonudo, está muy bien. Mi abuelo, que vivió la realidad, que no es ni mucho menos esa, sino que es todo lo contrario, yo siempre digo que son la barbarie, pues tenía una espina clavada que no he llegado a combatir lo que me hubiese gustado contra el comunismo. Y él además había visto las brigadas internacionales y tenía especial interés en ir a verles, a visitarles. Entonces fueron los dos motivos principales. Cuando hablábamos, sobre todo mi padre, yo claro, a mi abuelo le he conocido en vida, pero estaba ya muy mayor y cuando yo era joven no me contaba las cosas de la guerra porque él decía que cuando fuese más mayor. Y luego lamentablemente pues por enfermedad y demás se deterioró y entonces yo casi todo lo he escuchado a través de mi padre. Y lo que él siempre decía, y su cuadrilla de amigos, que todos eran en esa época falangistas, es que, aunque siempre se ha dicho de Rusia es culpable y vamos contra Rusia, ellos iban también por un sentimiento de llamada a las armas, de que su patria necesitaba. Todos eran anticomunistas, todos habían vivido los horrores del comunismo y todos querían combatir contra el comunismo, pero ellos también iban con una vocación de las armas por su patria. Y si se hubiese llamado para otra contienda donde ellos hubiesen estado de acuerdo, hubiesen ido y hubiesen acudido con el mismo afán. Lo que pasa es que este tiene ese punto extra de la lucha contra el comunismo y, sobre todo, después de haberlo visto aquí, las salvajadas que se hicieron. Por otro lado, hay un componente que me gustaría resaltar también, además del sentimiento azul, que es el sentimiento cristiano. Los capellanes, hay un libro además que se estrenó hace 2 años de los capellanes en la División Azul. El papel de los capellanes en la División Azul, por cierto, los capellanes en el ejército actual ya no tienen cabida, ya no tienen sitio y ese rango ya no existe. Pero bueno, los domingos nos dejaban ir a misa, eso sí. También podía ser la mezquita, los que quisieran ir a la mezquita, que lo sabía. Pues los capellanes tenían una labor fundamental, o sea, todas esas personas, y por eso también tuvieron, yo creo, ese trato excepcional con la población que llevó a la Wehrmacht y sobre todo a las SS, a la auténtica locura, no paraban de reportar partes de los españoles. Ellos tienen una política, como sabéis, muy fría con la población civil. No juntaban nada, no intercambiaban nada, cada uno a lo suyo. La Wehrmacht no se metía en la zona de las SS, entonces cada uno iba a lo suyo. Sin embargo, los españoles, pues como todos sabéis, todo lo contrario, vamos a los pueblos y vamos cantando, le cambiamos gallinas a la gente por lo que sea, y de eso les traía de cabeza. Los partes alemanes, hablando sobre el trato de la División Azul con los civiles, o sea, en cada pueblo que pasan, en la larga marcha que hacen, es parte tras parte tras parte.
Y mi abuelo siempre lo decía. Luego aguantaron el invierno, entre otras cosas, lo aguantaron también gracias a que la población rusa, que le conoció esa parte amable de esos soldados de la Wehrmacht, que eran españoles, les daban muchísimos consejos de cómo resguardarse del frío y cómo hacían ellos para sobrevivir allí en la estepa. Entonces, además del cariño que le cogieron, aprendieron y usaron para después tácticas de guerra. Si tú sabes aguantar el frío mejor que el enemigo, tienes más opciones de derrotarlo. Luego, por otro lado, siempre nos contaba, esto a la abuela no le gustaba tanto, pero siempre nos contaba que las escapadas que tenía la División Azul al territorio civil para las novias rusas eran no solo comunes, sino lo más habitual del mundo, y eran incontrolables. Los mandos no daban abasto. Entonces ya simplemente se resignaron a decir, mira, mientras estén aquí para combatir, por la noche que hagan lo que quieran, porque aquí no hay que... La abuela no le gustaba mucho. A la abuela no le gustaba mucho, pero ahí no la conocía, o sea que tenía potestad. Y bueno, durante el reclutamiento una cosa que también me llamó la atención es cuando ellos salen de aquí cuando se forma la división, se piensa que la Wehrmacht es todo mecanizado, que es una de las cosas que hizo mejor Goebbels, que es la propaganda. Aquí van todo en vehículos, está todo lleno de tanques, somos un ejército totalmente mecanizado. Y eso provocó aquí que mucha gente mintiese para entrar diciendo que eran mecánicos o que tenían conocimientos de mecánica. Entonces, todos los coroneles se esforzaron en meter en todas las compañías mucho mecánico y mucho... ¿Qué pasó? Que luego la mayoría no eran ni mecánicos, ni habían visto un coche en su vida, y que cuando llegaron allí fueron una unidad hipomóvil. Entonces los camiones, los coches y demás lo vieron de pasada en las películas. Entonces fue bastante... Ahí metimos un poco el pie en el charco porque fue un fallo bastante grande, porque vas preparado para una unidad mecanizada, llevas un montón de mecánicos, ingenieros y demás, y luego lo que te dan son mulas. Entonces, claro, a lo mejor era ver mejor llevaba a gente más de campo que a un ingeniero para controlar una mula, que los que habéis estado en el campo y los que conocéis, telita. Hay que tener experiencia. Y por otro lado siempre nos contaban en el paso por Francia, sobre todo por la Francia más industrial, tuvieron de verdad problemas con la población de allí. Además había mucha persona del Frente Popular que se había ido a Francia, se había escapado, y fueron a recibirles y a apedrearles. Algún oficial tuvo que echar mano a la pistola para disuadir los enfrentamientos, porque claro, los guripas se lanzaban del tren a por ellos. Y eso cambia radicalmente cuando llegan a la zona más del norte de Francia, y cuando llegan a Alemania es todo lo contrario. Los alemanes se vuelcan a recibirles. Siempre se ha dicho también, tampoco entiendo muy bien por qué, que éramos un poco despreciados por los... Bueno, hablo como si yo fuese... Que la división era un poco despreciada por los alemanes, y esto no tiene ningún sentido. Los alemanes, para empezar, nos llevaron a Grafenfurt a hacer la instrucción, que era el mejor, o si no el mejor, de los mejores campos de adiestramiento del mundo. O sea, no tiene ningún sentido. Nos dotaron con uniformes, siempre nos trataron muy bien. O sea, eso de que éramos como gitanos y demás, que le gusta ahora mucho también decirlo a ciertos autores de moda ahora, en ningún momento, por todo lo que he estudiado, por todas las cosas que me ha dicho mi abuelo, en ningún momento. Mi abuelo además se preocupó en estudiar alemán y siempre decía que el trato con los alemanes era correctísimo, y una vez que les vieron combatir era de auténtica admiración. Los alemanes que estaban en el frente con ellos, era de auténtica admiración lo que ellos sentían. Y por otro lado, los españoles a los alemanes también les veían como, joder, es la Wehrmacht, o sea, han tomado Francia en 2 días, cuidado. O sea que era por ambos lados cierta admiración. Hay una cosa muy curiosa en las cartas de mi abuelo, tiene como 2 cartas, las que van dirigidas a sus padres y las que van dirigidas a un amigo que se queda aquí. El amigo recibe un tiro en la guerra civil y no puede alistarse, lo intenta amenazando al médico que o le da la validez o le pega 2 tiros, y el médico la firma. Y cuando llega y se presenta a la capitanía y le ven cojo, dice, pero usted... Y claro, decía el médico, hombre, pues o me pone un policía militar en la puerta o yo, todo el que venga así, yo firmo, claro. Y bueno, está muy bien porque con el amigo es bastante más sincero en cuanto a cómo están viviendo allí, cómo lo pasan, y con los padres es tremendamente correcto y educado, intenta que no se preocupen y que todo está muy bien. A mí me gusta mucho una parte, bueno, me llama mucho la atención, es muy curiosa, cómo se va dirigiendo primero a los oficiales alemanes y luego concretamente a Adolf Hitler. Al principio le trata como el canciller alemán, no le da
mucha importancia, le trata de... Sí, es el generalísimo de los ejércitos alemanes y ya está. Pero al final de la guerra, justo antes de volver, las cartas, cuando habla de él, porque los padres sí que le preguntan mucho, acaba diciendo mi Führer. Mi abuelo es, bueno, era, aparte de una falangista, en su caso, era admirador del caudillo. El caudillo era el que, para él era, vamos, lo máximo. Pero sin embargo, en las últimas cartas acaba como mi Führer. ¿Por qué? Porque estoy luchando en su ejército. Y sí, sintió esa unión que solo te da el combate, sobre todo cuando peleas en tierra muy lejos de tu patria y tus únicos aliados son los que tienes a tus lados, que son tus camaradas, y estos alemanes, pues es curioso porque al principio es un poco de pasividad, pero luego se despierta una gran admiración, o por lo menos así la refleja, o cariño, tanto por los oficiales alemanes como por, en este caso, por Hitler. Y es muy curioso, me resultó muy curioso cómo va tratando el nombre hasta las últimas cartas, que ya directamente pone mi Führer y se queda tan a gusto. Luego hay una cosa curiosa también que se ve en las cartas, que es que había gente aquí en España que pedía limosnas a las familias de la División Azul para gestionar, decían que estaban heridos o desaparecidos o cosas que no eran realmente ciertas y que, claro, la capitanía militar lo desmentía. Pero ya las familias entraban un poco en pánico y se intentaban aprovechar de esas personas que estaban en la división. Y hay una carta que me llama especialmente la atención porque parece que la habéis escrito ayer, que le dice a sus padres que se ha enterado de este tipo de gente, entonces que si van a su familia, si van a su casa, que su padre sabrá cómo recibirle pistola en mano y que si, a ser posible, se queden con el nombre del fulano, que luego le hará una visita a la vuelta. Y dices, hostia, cuidado, es curioso. Por otro lado, hay uno de los capítulos que es la Legión Azul. La Legión Azul, quiero llevarlo por dos sitios. Siempre hay debate también después de esta legión, que ya les mandan volverse, siempre se habla de Ezquerra y los últimos de Berlín y demás, y siempre se les ha intentado también un poco menospreciar y decir, no, estos ya no son división, porque es verdad que Franco mandó volver y los que se quedaron, de hecho amenazados, entre comillas, con, oye, que os estamos mandando volver, o sea, que si os quedáis, a pelear con los alemanes como parte más de la Wehrmacht, que es como les integran. Y yo tampoco sé por qué tenemos que renegar de eso. Es gente que, oye, llevó su lucha hasta el final. Y eso para mí tiene un valor extra cuando sabes que estás perdiendo. Y lo estás viendo. Y te quedas hasta el final a defender Berlín, que no es Madrid, que no es España. Yo renegar de ellos, yo desde luego nunca lo haré. Mi abuelo no estuvo, obviamente, ni ninguno de sus compañeros, fueron todos de la primera jornada. Pero me parece realmente, no sé, un poco raro que gente que en teoría culturalmente es cercana a nosotros o que no se les puede decir que son de ámbito un poco azul, a veces reniegan o como, no se reniegan, pero hablan pelín como queriendo separar a Ezquerra y a los suyos de la división. Para mí son todos igual. Y ellos tienen el valor extra de que se quedaron hasta el final sabiendo que eso era la muerte. O sea, que doble valor y doble moral. Hay una cosa muy curiosa también que a mí me llamó la atención, que es cuando parten ya de Ravensbrück, están solo un mes, porque los españoles están como locos por ir al frente. Ellos se pensaban que Moscú se iba a tomar ya, que Moscú era cuestión de 3 días y que se lo iban a perder. Al principio los mandos, como siempre, Radio Makuto funciona mucho mejor de lo que parece. Los soldados sabían antes que los oficiales, y llegó en esa vía de comunicación, que les iban a mandar a Moscú. Y estaban como locos por ir a Moscú. ¿Qué pasó? Una vez iniciada la marcha, les dijeron que no, que les cambiaban y que iban a Leningrado. Algunos tuvieron incluso que rehacerse camino andado para ir. Entre el mosqueo de que les habían cambiado de destino, cuando ellos querían ir a Moscú y celebrar la victoria en Moscú, el paseo triunfal en Moscú, hablaban de eso. El mosqueo extra de que te tienes que desandar lo que has andado y que te llevan a otro lado, encima la estepa rusa, que no es precisamente como irte al Caribe, y por otro lado, que ellos pensaban que iban a ser una unidad mecanizada y ven que no. Claro, esto supone un mosqueo grande, pero bueno, en mi opinión, toda marcha de endurecimiento de esas características a la tropa le viene muy bien, o sea que yo creo que le vino bien. También se ha intentado decir que Alemania despreciaba la división, también por eso, ¿no? Fue una idea hipomóvil y fue al frente andando. La Wehrmacht, quitando los primeros meses de la guerra, todas las unidades, todas las divisiones iban andando a los frentes. O sea, de hecho, los trenes estaban todo el rato con problemas y la aviación, y luego teníamos el problema de la gasolina. O sea, a veces los tanques, normalmente si tú
tienes un frente y tienes capacidad logística, los llevas en trenes, no llevas los tanques por la carretera. Y sin embargo a la división le adelantaron tanques por la carretera, convoys de tanques. Eso es porque estás malgastando gasolina, eso es porque no tienes trenes suficientes para llevarlos hasta su destino. Entonces igual, se intenta también ir por ahí, oh, fíjate, les llevaron andando hasta el frente, no, todas las unidades de la Wehrmacht, quitando 2 o 3, iban andando a todos los frentes y no pasa nada, es una marcha de crecimiento y perfecto, no hay ningún problema. Por otro lado, una cosa curiosa que, eso sí que lo contaba, para ir al frente les dan caña, las botas son de caña baja, caña corta. Curiosamente, cuando llegan al frente todos llevan caña alta, entonces yo digo, ¿qué ha pasado aquí? Llevan las botas de caña alta. Pues se toparon con un tren y el tren iba con uniformes de bota de caña alta y bueno, los españoles decidieron que en qué mano mejor que iba a estar que las suyas y directamente cogieron todas las botas. Claro, ahí se entiende un poco también algunos de los partes alemanes de, oye, esta gente, ¿qué pasa con ellos? Y luego es curioso, una anécdota. Cuando estaba él en el hospital, bueno, mi abuelo le condecoraron, tiene muchas, pero la que él de verdad valoraba y la única que se ponía siempre es la Cruz de Hierro de 2ª clase. Y bueno, voy a contar, porque además para mí es un auténtico orgullo, cómo la consiguió. Y luego resultó herido y cómo fue su rehabilitación, que fue curioso también. Habían pasado ya el Bolchov, habían conseguido cruzar el puente, la cabeza del puente del Bolchov. Que eso es curioso también, porque los alemanes llevaban meses intentándolo y cuando se entera Muñoz Grandes lo toman en 3 días. Lo que los alemanes no estaban pudiendo tomar en varios meses. Pues en esas patrullas ya dentro del territorio enemigo, entre los pueblos, un pueblo era de la división, el siguiente era un pueblo ruso. Hay una ventisca enorme, ellos se pierden, no es un terreno familiar, es su primera patrulla y acaban en el pueblo donde están los rusos, donde no deberían estar. Bueno, se meten, hace una ventisca enorme, los rusos están dentro de las isbas o de las casas de allí y acaban en la plaza del pueblo. En la plaza del pueblo es cuando les dan un grito en ruso y aquí es cuando los divisionarios dicen, ojo, que este no es el nuestro. Entonces se lían a tiros por todos lados y bueno, hacen retroceder a más de 6 compañías rusas porque los rusos pensaban que era un ataque a gran escala y que ya habían llegado al centro del pueblo y que ya habían tomado el pueblo. Entonces los rusos retroceden en masa al pueblo siguiente. ¿Qué pasó? Claro, hubo muchas bajas porque eran muy poquitos, la verdad, y mi abuelo fue herido. Mi abuelo fue herido en el brazo y tuvo la suerte de que se le congeló la herida. Entonces, al congelarse la herida, no se desangró, porque desde que esa patrulla consiguió contactar con el pueblo, que era el cabeza de frente en ese momento, y llevaron refuerzos de ayuda, estuvieron mucho tiempo allí. Entonces esto le dejó un brazo, una herida en el brazo muy fea, porque eso si se te congela al final se te quema. Tenía un edificio de entrada muy chiquitito, muy chiquitito, como una uña, pero tenía un edificio de salida que parecía una pelota de tenis. Y la verdad es que se le quedó muy feo, pero gracias a eso consiguió salvarse. Después de esta acción, le llevan al hospital, en el hospital se está curando y otra cosa que es también muy nuestra, todas las noches, con la cuadrilla de heridos que había en el hospital, se escapaban a la ciudad pues a ver a sus novias de la época. Entonces, tanto es así que en un momento uno de los oficiales les amenaza con que es la última vez que les ve salir, porque si están para salir por ahí de fiesta, están para volver al frente. Mi abuelo, como buen maqueda, se lo saltó y se fue a ver a la novia. ¿Y qué pasó? Les metieron a todos con las heridas todavía sin curar del todo al tren y les llevaron al frente. Los alemanes, que todos después de estar heridos estaban días de permiso en sus ciudades, en Alemania, y luego volvían al frente, volvían sanos, recuperados y fuertes. Esto con la División Azul no se podía hacer porque entonces tontería mandarle a una persona 40-50 días y le vas a hacer volver, y estando tan lejos. Siempre dice mi abuelo que los alemanes se quedaron alucinados cuando vieron a 7-8 españoles, todos con los vendajes, cambiándose las vendas en cada estación. Decían, ¿cómo estaremos que mandamos a los heridos otra vez al frente? O sea, que estamos perdiendo por todos lados. Era muy curioso. Y bueno, por otro lado, hay un componente que a mí me hace especial ilusión dentro de la división, que son los legionarios. Hubo muchos legionarios que, como no podía ser de otra manera, y eso está en su espíritu, se alistaron. Esto sí que es verdad que había legionarios de todo clase y condiciones, es decir, que no todos tenían por qué ser azules, ni simplemente legionarios son guerreros y todos sabemos su mística y dónde van a estar si no es en el combate y la punta de lanza.
A mí me hace especial ilusión porque yo he estado en la Legión y me gusta mucho cómo se titula el libro, porque pone el último tercio español. Ahora mismo la Legión son tercios, bien, son tercios, pero que sinceramente a mí no me lo parecen. ¿Por qué? Yo no voy a renegar de donde he estado, y allí he conocido personas excelentes, buenos mandos y gente de la que dices, menos mal que está a mi lado, y es un auténtico orgullo que esté a mi lado. Pero de lo que está fuera del cuartel para arriba, tela, ¿eh? Y tenemos nosotros trabajo, y de verdad que lo leo muchas veces en chats y en foros y en general en la gente, aunque a mí no me gusta mucho hablar por internet, pero a veces leo. Si alguien se piensa que la esperanza de España ahora mismo está en el ejército, está muy equivocado. O sea, está muy equivocado. La esperanza de España está en nosotros. No digo nosotros, solo los que estamos aquí, sino me refiero en la gente azul. Nosotros somos la esperanza, el ejército no penséis que va a mover un dedo. Allí la vocación, no voy a decir que se castiga, pero se castiga. Allí cumplir el credo legionario, que es lo que debe hacer un soldado, te lleva a la expulsión. O sea, si tú cumples el credo a pies juntillas, te van a echar. Te van a echar y te van a echar de mala manera. El trato con los soldados no es el mejor. Tú cuando llegas ahí te entrevistan, tienes una entrevista con un soldado antes de hablar con el oficial, psicólogo, y te dice, bueno, ¿por qué te quieres alistar? No, mi respuesta fue clara. Digo, yo desde pequeñito quiero ser soldado, digo, y tengo vocación de servicio por España y quiero morir defendiendo España. Bueno, se le puso la cara blanca, se quedó pálido y me dijo, ni se te ocurre decirle eso al oficial psicólogo, dice, porque te da el suspenso del tirón. Entonces me dijo que lo loable y lo bueno, lo conveniente, lo recomendable, era decir que bueno, que era una salida profesional muy bonita, que nos gustaba mucho la aventura, el campo, como los Boy Scouts. Era muy así. Claro, yo pues igual que hubiera hecho mi abuelo, me lo pasé por la torera, llegué al oficial, me planté y le dije, ¿a qué viene usted aquí? Digo, a morir por España. Y me quedé más a gusto. Luego se quedaron ellos a gusto también, cuando me largaron. Pero bueno, me gusta que sea el último tercio español, porque yo allí lo reivindicaba mucho. Yo allí lo primero que hice fue poner en mi taquilla el parche que llevó mi abuelo en la guerra. Primero, el que llevó cuando luchó la bandera de Falange, en la guerra civil, y después el de la División Azul. Bueno, cuando esto lo vio mi sargento, se le caían lagrimones y le faltó besarme la frente. Pero cuando lo vio mi teniente no se le caían lagrimones, sino que se le caían gotas de sudor así, diciendo, madre mía, como te lo vea el capitán. Y yo decía, bueno, esto es mi taquilla personal, no sé. O sea, de verdad en la Legión no podemos tener esto que es de mi abuelo. Era alucinante. Bueno, me combinaron a quitarlo, también me lo salté. Pero bueno, que como digo, luego sé tomarme, yo supe canza. Y me encanta que se llame así porque realmente es que es el último tercio español. Lamentablemente para nosotros, o se refunda o ya no va a haber más tercio español. Las misiones de ahora, pues, bueno, sí, a veces hay combates, se intenta que España no participe en ningún combate, a veces mueren soldados, lamentablemente, pero de tercio nada y de combatir por España menos. Está muy bien combatir por Estados Unidos, por la OTAN y por el sionismo, y a los mandos les va muy bien, a los políticos les encanta, pero de tercio español poco. Y la isla del Guripa. Aquí hay una anécdota que me encanta comentar porque la gente alucina, y es que cuando los rusos bombardeaban o bien emplazaban los posiciones de artillería y disparaban, los Guripas tenían construcciones hechas, refugios, para meterse, obviamente, y no morir. Bueno, pues cogían a la población y la metían en esos refugios. Y como ellos no entraban todos, ellos se quedaban en las islas. Las islas son como las casas típicas de allí, de esa región, y se quedaban ellos en las islas jugándose. Claro, cuando la población civil ve esto, alucina. Dice, es que estos son auténticamente liberadores. Por eso a mí, y me gustaría, entre comillas, tener un pequeño debate, siempre me ha llamado la atención, cuando me encanta la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo la División Azul, claro, siempre me ha llamado la atención ese trato tan frío, tan distante, y esa política que tenía la Wehrmacht, pero bueno, en este caso Alemania, sus mandados, con la población, porque de verdad creo que si hubiesen entrado de otra manera, la propia gente, muchísima de la gente se les hubiese unido en masa, y en muchos sitios, como en Ucrania, hubiesen entrado como auténticos liberadores, que en parte es lo que son, o lo que eran. Y quizá esa política les llevó a un fallo grande, pero bueno, también es muy fácil juzgar ahora, en el momento hay que estar ahí. Pero me sorprende porque si ves la reacción de los propios rusos con los españoles, es que era, había fraternidad, y cuando lees estas cosas,
Yo alucinaba y decía, ¿cómo no me han podido comentar esto? Entonces yo fui, claro, y lo hablé con mi padre, se lo pregunté, lo estuvimos mirando, y es que era lo habitual era eso, lo habitual era compartir la propia comida y el rancho que les daban también con la población. Esto ya no te habla solo de los combatientes que eran, que eso lo demostraron en todos los combates donde participaron, sino la clase de personas que iban. Entonces a mí esto, me gusta mucho remarcar esto porque hay una frase muy grande que dice algo así, no me la sé exacta, pero a Rusia fue lo mejor de nuestra juventud y a dejar la sangre española allí. Y es que realmente es cierto, o sea, la gente que fue allí era gente, bueno, el SEU se alistó en masa, es decir, es gente formada. Esto se ve en Grafenwold, primero porque enseguida intentan aprender el idioma. El resto de países aliados del eje, ellos era su idioma y listo. Si coincidía en algo con el alemán, perfecto, si no, no. Los guripas, siendo tropa, no oficiales, que eso obviamente es su deber, intentar aprender, sino cogían todo al vuelo. Los alemanes alucinaban de la rapidez y por eso aceptaron solo un mes de instrucción. También es que muchos venían de combatir la guerra civil, con lo cual sabían de qué iba el tema de las armas. Pero es muy curioso y como se ve luego en la poesía y en toda la literatura que ha habido después de la División Azul, todos los libros, la gente que fue eran auténticos plumas de oro, o sea, gente letrada y gente muy inteligente, y luego se ve la poesía y demás. La gente que fue, no fueron, no sé, no fueron, claro, nada, sino, o sea, eso es la fama que se nos quiere dar ahora, sino todo lo contrario, o sea, era gente ilustrada y gente que tenía unos conocimientos de todo, y efectivamente, esa formación humana y moral y política les llevó a hacer lo que hicieron, que es una auténtica hazaña y que los propios rusos hoy en día todavía guardan homenaje, que eso es una cosa que a mí me alucina de verdad, a la División Azul. Tú ahora mismo puedes ir allí y con la conmemoración de la batalla de Krasnivor, el propio ejército ruso de esa zona, el acuartelamiento que está más cercano, les pone flores. Es alucinante. Son su enemigo, lucharon contra él. Es alucinante también. A mí la verdad es que el pueblo ruso cada vez me sorprende más y cada vez me gusta más. Y hablamos hace no mucho con un padre ruso y nos hablaba de cómo entendían ellos el cristianismo. Lo entienden, son ortodoxos, lo entienden de otra manera. Y era profundamente anticomunista, como había de ser de otra manera, un cristiano allí, pues no le queda otra. Pero respetaba y hacía misas y pedía por los soviéticos caídos. Y a mí yo decía, qué cosa más rara. Hablándolo con él, el tío me dio una auténtica lección y me dijo, ellos pensarían como pensaran, pero eran nuestros antepasados. Dice, lo mínimo es rendirles homenaje porque lucharon por lo que ellos creían que era lo mejor para Rusia. Y digo, joder, ¿y esto aquí, macho? ¿Cómo se lo explicas ahora a los de la memoria histórica y toda esta gente? Claro, ¿por qué? Porque no tienen respeto, no saben lo que es eso. Es decir, les falta una serie de valores que, pues es una persona cristiana, un ser humano formado, sí los tiene. Igual que yo no veo a ningún camarada yendo a destrozar ninguna tumba ni de nadie, si Carrillo tuviese tampoco, ni de ninguno de los dirigentes del Frente Popular, ni de nada. Sin embargo, ¿cuántas veces no hemos tenido que ir al monumento de la División Azul a repararlo? Y eso la División Azul, el Almudena, pero es que justo al lado que están los pilotos alemanes, bueno, es que es una auténtica vergüenza porque es poner la lápida, limpiarla, al día siguiente se la han cargado, la han pintado, es gente sin respeto, por eso yo siempre les digo, son la barbarie. Y es alucinante, por eso también me gusta remarcar el respeto que le tienen allí, y aquí están completamente despreciados. Por eso es importante también este clase de libros y de cultura, gracias a gente como Álvaro, porque como sigamos permitiendo que solo se dé la versión que ellos están implantando, y yo tengo un hermano pequeño, tengo dos hermanos, uno ya es más mayor, pero el otro que ha pillado, por así decirlo, la última etapa educativa ahora con las reformas y demás, y es que realmente alucinante las cosas que le dicen en clase, lo que sale en los libros de texto, es increíble, pero increíble de preocuparse, de decir, oye, que es que les están adoctrinando, nos están adoctrinando. Había preguntas, lo leí hace poquito, una pregunta que decían creo que eran estudiantes de sexto de primaria, y la pregunta era que qué les parecía que los reyes católicos hubiesen expulsado a musulmanes y judíos, si les parecía un título intolerante y que diesen su opinión. O sea, inducir a la juventud directamente a despreciar a nuestras figuras históricas que nos han construido lo que somos hoy España, nuestra idiosincrasia y nuestra cultura. Entonces, intentar, como están haciendo ahora con la ley de memoria histórica, o de desmemoria, quitarnos las calles, quitarnos a nuestros héroes,
que son nuestros héroes los de España, no son nuestros héroes de un lado, que también, claro que sí, los reivindicamos porque por eso son nuestros, que son azules, pero es que son los héroes de España, los están ocultando, los están desprestigiando de una manera que a mí me da vergüenza y me da rabia. Y bueno, estos días como hoy y libros como este son los que tenemos que fomentar, dar a nuestros hijos, a nuestros amigos, sobre todo a los jóvenes, llevarlos a la facultad. Es peligroso porque la verdad siempre es dura, pero de verdad que hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque la juventud está en un momento crítico. Estamos en un momento en España crítico, ya en todo, no solo en lo político, sino o sea, en lo más simple, en el valor de las personas humanas, está siendo lamentable. Y bueno, en el político, la persecución que tenemos, no hace falta que la diga, solo están aquí los camaradas de Blanquerna, se la pueden decir, y otros casos que todos sabemos, como también con Pedro y demás, con Pedro Valera, que es auténticamente increíble. Entonces, si esta es la democracia que quieren, que olvida nuestro pasado, lo quiere, no lo olvida, sino que lo quiere ocultar y mentir. Entonces, al final, claro, si nos desprestigia y si repite la mentira y la mentira se implanta, pues la mentira en unos años será verdad si nadie lo combate. Entonces nuestro papel, y por eso os agradezco mucho a Álvaro y claro, por supuesto a Carlos, que es el que organiza las conferencias, es que es básico y es fundamental. Entonces la gente que venís a las conferencias habitualmente, simplemente el venir a escuchar lo que ellos no quieren que escuchéis es una manera de rebelarse contra lo que nos quiere imponer el sistema. Así que os felicito de verdad a todos y nada, muchas gracias. Bueno, yo creo que hemos conocido a estirpe falangista, ¿no? Nieto, padre, hijo, que si Dios quiere tengas hijos y que sigan siendo falangistas. Vale, Desde luego será una garantía para España, aunque de vez en cuando nos hagan ir a las cárceles como a nuestros camaradas, pero dijo un rey cristiano: yo no derroté al moro, pero engendré hijos que sí lo hicieren. Ojalá vuestra juventud mande tomar por culo toda esta panda de hijos de puta. Bueno, y ahora se abren las preguntas, por favor, o la intervención de quien quiera. Animaos. Venga, A los jóvenes. venga. Bueno, respecto a cómo fue recibido la penetración de la Wehrmacht en Rusia, al principio se recibía por la población rusa con flores. Y la primera frase que preguntaban era cuándo venía el panecito, es el zar, que viniese a restaurar las viejas costumbres de los campesinos. Pero lo que pasa es que los comisarios políticos se mezclaban entre la población y cuando pasaba el coche de los oficiales disparaban. Y la escolta volvía inmediatamente de las ametralladoras y disparaban donde salían los tiros. Claro, evidentemente la población, ya el recibimiento ya no era lo mismo porque había habido muertos por ellos. Sí, la verdad es que el papel de los comisarios, a los que les gusta la Segunda Guerra Mundial, el papel de los comisarios políticos en la Unión Soviética es increíble. Mira que todo el ejército alemán y demás se sigue estudiando y es como un ejemplo porque revolucionó más o menos todo lo que había hasta ese momento, pero la importancia y cómo usan a los comisarios políticos la Unión Soviética también es para estudiarlo en profundidad porque son realmente muy inteligentes y cómo les usan para ese tipo de cosas y para tener a la población que incluso ve con buenos ojos la liberación suya al régimen soviético, cómo le dan la vuelta y cómo se preocupan muy mucho y con asesinatos y consecuencias que la población no se dé la vuelta porque saben que es su principal riesgo. Precisamente por lo que has dicho, los rusos blancos lo estaban deseando y mucha de la población que estaba sufriendo, como por ejemplo los ucranianos, el yugo de los soviéticos, claro, lo estaban deseando. No, y no es más que ver que la actitud de la población estaban viendo al liberador, y ya fue la célebre frase de Stalin, que no es al comunismo a que vienen a destrozar, que lo que vienen es a pisar la tumba de vuestros antepasados. Y ahí ya se lanzaron hasta los cosacos. O sea, que la tradición, entre otras cosas, ortodoxa, fue la que hizo valer un poco a las milicias comunistas. Como dice Fernando, lo cambiaron. A ver, ¿quién más? Fernando, Jesús. Bueno, me ha parecido muy bien tu intervención y gracias a tu padre hay que darle las gracias pues, por difundir la verdadera historia de una unidad heroica como fue la División Azul. Entonces yo lo que quería saber era la reacción que tuvo la familia de tu abuelo cuando le dijo que se apuntaba, ¿cómo fue? Me imagino que sería de estupor, ¿no? Pasa como siempre, las madres, cuando tu hijo se va a la guerra y a una guerra como esa, pues
obviamente sufre. Pero también pasa como con todo. Uno sufre porque su hijo se va a jugar la vida, pero el orgullo que te da ver a tu hijo, cómo afronta un problema así, cómo da un paso al frente cuando se necesita, compensa todo. Y yo no tengo hijos, pero sí que tengo padre y es duro, pero de hecho pues a otro nivel, pero aquí me pasa igual. Yo cuando me dije a mi madre que me alistaba, pues le caían lagrimones. Y no de felicidad, estaba muy preocupada. Porque además yo no me quería alistar para lucir aquí el uniforme. Pues eso llevado al máximo. La familia, sé que la madre se lo tomó, estaba muy triste y entonces obligó a mi abuelo a jurarle que le iba a estar escribiendo continuamente. Mi abuelo se pasaba cada descanso escribiendo a su madre y para el padre un auténtico orgullo. Además, también tiene una cosa, mi abuelo es de Madrid. Nació en Extremadura pero vivió en Madrid. Entonces, su padre era ingeniero, entonces simplemente por ser ingeniero ya corría el peligro aquí en Madrid. Manda a mi abuelo a estudiar a Barcelona, un poco para evitarle el lío, porque mi abuelo ya con esa edad estaba empezando a meterse, pues como estaba aquí la situación, que había, pistolerismo en las calles, y para evitar un poco, veía que le veía que él empezaba a escuchar ya discursos, pues no llega a saber si del propio José Antonio, pero sí de gente azul, y un poco por temor a que se metiese, le mandó a Barcelona directamente. Te vas con tus tíos a Barcelona y te olvidas. Entonces mi abuelo también era un poco protector, mi bisabuelo en ese sentido, así que se lo tomaron pues como se lo toma yo creo cualquier familia. Un puntito de tristeza, pero sobre todo un orgullo inmenso. Y sus padres lo tomarían como se lo tomasen, pero yo tengo un orgullo que no me entra en el pecho. Yo cuando veo todavía las cosas de mi abuelo es que me emociono porque es que es increíble. Y todo lo que leo sobre él me alucina. Venga, ¿alguien más? Venga, seguro que sí. Venga. Te quería preguntar, antes de felicitarte por la conferencia, sobre Grafenwohl, ¿no? Yo he estado varias veces en Alemania, pero no lo conozco. ¿Actualmente Grafenwohl tiene algún recuerdo del campamento? ¿Qué me puedes decir? En Alemania se ha borrado todo rastro de lo que era el ejército alemán y de la Wehrmacht, entonces sí que se sigue usando, porque tengo entendido hasta hoy en día sigue estando. Es un cuartel militar, se remodeló. En el momento era de lo mejor que había, ya no solo en Alemania, sino, claro, si hablas de lo mejor de Alemania, era de lo mejor de Europa, pero sino en todo el mundo. Unas instalaciones muy novedosas y tenía una capacidad enorme y muy importante en esa época, que es la higiene en un cuartel. En las instalaciones era un adelantado a su época. Entonces, ahora se sigue usando, además está en una zona que, por lo que tengo entendido, al ejército alemán es como muy céntrica en esa región y entonces le han concentrado ahí un par de cuerpos. Creo que es una brigada mecanizada y una de infantería. En Baviera están, ¿no? Sí. Y lo siguen usando, pero ya no queda rastro ninguno de ningún símbolo ni de la Wehrmacht, simplemente el nombre. Pero bueno, los soldados que están allí imagino que conocerán dónde están, igual que todos nos interesamos ahí donde vamos de qué ha pasado aquí. Enhorabuena por la charla, Maqueda. Gracias. Imagino que para tu abuelo sería un palo, ¿no?, cuando se enteró que era del regreso de la división. No sé si te ha contado algo tu padre de cómo se lo tomó, si de alguna manera, no sé, hizo alguna acción aquí en España. Sí, bueno, mi abuelo terminó su servicio en el frente con dolores en el brazo porque no se le terminaba de curar del todo. Entonces, bueno, los padres le decían que no se les ocurriese. Muchos de ellos intentaron reengancharse, pero allí mismo, es decir, no abandonar su puesto. Pero aquí ya salía la segunda hornada, que tenía las mismas ganas y el mismo derecho a combatir en la división. Entonces les obligaron a volverse directamente. Ahí también es gracioso y curioso porque les obligaron a dejar todo todo el material de combate, eso es lógico, lo dejas allí para el que viene. Y bueno, mi abuelo trajo una Luger que yo no sé ni dónde la sacó porque de dotación no la tenía, o sea que... Venga, más. Bueno, una de las razones, muchas razones que tenía cualquier recuerdo tan bueno que tiene la población rusa con respecto a la División Azul es porque el servicio médico de la División Azul atendía gratuitamente a toda la población que se acercase a recibir la ayuda médica. Sí, además es curioso ese servicio que también se llama de veterinario, pero no es sino porque se les llama así, como botiquín. Es
Y ahí es muy importante, que siempre se me olvida y siempre me la noto y nunca lo digo, el papel de las voluntarias que fueron como enfermeras a ayudar a tratar a los enfermos. Y no solo a ayudarles, sino que cuando tú te estás debatiendo entre la vida y la muerte, estás herido en un país alejado, simplemente el que la enfermera te hable en castellano, que es tu lengua, y te cuente cosas de tu tierra, pues oye, simplemente a tu propia moral ayuda mucho. Entonces, siempre se me olvida y quiero remarcar y agradecer a todas esas mujeres valientes que dieron un paso al frente y en este caso como enfermeras y ayudaron. Y por otro lado, lo que tú dices es que es lo que hemos hablado, o sea, igual que les escondían en los refugios y se quedaban ellos a la intemperie cuando había bombardeos o compartían comida y demás, pues lo otro es lo mismo, si estaban enfermos les trataban de ayudar y los médicos estaban como, vamos, 24 horas trabajando, ya no solo con los soldados sino con los civiles. Como siempre, ante una catástrofe tú te das prioridades, entonces obviamente lo que te interesa primero es salvar al mayor número de posibles combatientes, porque además tú no sabes si en ese momento los necesitas, pero siempre, por lo que yo tengo entendido, servicio de veterinaria y demás, trataba a población civil y a soldados, y no solo soldados españoles, sino alemanes, y lo que caía en sus manos que necesitaba ayuda, siempre era bien recibido. Y eso, claro, para la población también es un estímulo. Es que la verdad es que si os gusta el tema, informaros de verdad en lo que opinaba la población rusa de la División Azul concretamente. Y es increíble, es increíble. Hay un diario, ahora no me acuerdo, pero luego lo busco y os lo digo, de una niña rusa que escribe, por así decirlo, junto con su madre, las anécdotas que ella recuerda cuando es un poco más mayor, y habla de la División Azul, pero vamos, enamorada completamente de ellos, enamorada. Son palabras. No, Ana Fran no es. De Poli. Yo quería saber si una vez terminada la guerra tuvo el gobierno alemán algún tipo de reconocimiento o algo así. El gobierno alemán, incluso ahora, con la canciller, paga una pensión a todas aquellas que la quisieron en francos, pero que creo que se ha ido actualizando, e incluso hoy todavía los que la quieren la cobran. Lo que pasó en el caso de mi abuelo, que se indignó muchísimo, fue cuando ya estaba aquí en España y a los meses le llegó, claro, además hay varios tipos de pensiones. Tú estás por combatir en la Segunda Guerra Mundial, por haber sido herido, por esta condecoración, por la otra, entonces se te junta y te da un dinero. Cuando le llegó la primera vez, bueno, mi abuelo le dio una en la embajada alemana, que qué se pensaba, que si se pensaban que él era un mercenario o qué, que él había ido allí porque le había salido de las narices y que quién eran ellos para pagarle ahora como si fuera un pensionista. Y bueno, le dio una en la embajada que el embajador alemán le mandó una carta pidiéndole disculpas y agradeciéndole esa generosidad de no querer recibir nunca pensión alemana. Sí, camarada, felicidades y todo. Gracias. Nombraste al principio el tema de los capellanes, aunque no lo desarrollaste mucho, y podríamos estar hablando hasta las 3 de la mañana de los curas de la División Azul. ¿Tienes alguna anécdota familiar relacionada con alguno de los capellanes? Mi abuelo era cristiano, pero era un cristiano un poco especial, en el sentido de que él era muy cristiano y además toda su educación había sido muy católica, pero él tenía una pequeña decepción, no sé muy bien por qué, eso no lo he podido investigar más allá, porque además a mi padre ese tema tampoco le gusta mucho. Pero tenía una pequeña decepción con la iglesia en la época, no sé muy bien por qué, no había tenido alguna buena experiencia, yo imagino, con alguno de los curas de su parroquia o lo que fuera, en el sentido de que no le gustaban las homilías que daban y demás. Entonces él decía que ir a misa estaba bien, pero no para un guerrero. Él tenía ese espíritu de los guerreros, hablamos con Dios en el campo de batalla. Entonces siempre que había misa de capellanes, había un capellán que le hacía especial ilusión, que además allí es famoso, ahora no me acuerdo el nombre, pero es un capellán muy famoso porque mientras silbaban las balas y los hombres caían, el capellán iba entre los cadáveres, entre los tiros, dando extrema unción y ayudando lo que podía. Pero como un auténtico bravo y un valiente por los 4 costados, con la Biblia en una mano y dando la extrema unción a los soldados que estaban muriendo. Y a las misas de ese capellán asistía siempre. Él decía que yo eso además sí me acuerdo mucho, que él debía estar en paz con Dios, porque había peleado mucho, entre otras cosas, por él, pero que si no lo estaba, que tendría varios camaradas esperándole también. Así que lo cogió por lo servido. Pero sí, los capellanes, a George estudia más porque tenía especial curiosidad y su papel es súper importante.
Pero en el caso de mi abuelo, él tenía una forma distinta a lo habitual de vivir su cristiandad. Y siempre ha sido muy cristiano, pero no es de celebrar la misa y demás, sino que él va como, es un poco una retirada espiritual en el sentido de introspectivo. Pero sí que él es cristiano y de hecho allí, pues eso, a las homilías de este capellán siempre existía. El capellán sobrevivió, a pesar de cómo era, que tela sobrevivió. Te amplío un poco. Acción Católica y un sector muy grande del clero siempre ha sido muy antipático con la Falange. La Falange es de inspiración católica, lógicamente, como todo soldado español. Aquí no hay otra religión que el catolicismo o el ateísmo. Aquí las nuevas tendencias que han venido se las han inventado. Pero la Falange era muy partidaria de la doctrina social de la Iglesia de Cristo. Y el clero era bastante demócrata cristiano en la línea de Gil Robles. Y la Falange Gil Robles, o los de la Cela, se llevaban a matar. Pasó el tiempo y ya salió una serie de capellanes que habían tenido formación en el Frente Juventudes, y te aseguro que yo he conocido a algunos que decían: un buen sacerdote tiene que tener una Biblia en una mano y en la faja la carraca. Y te digo que era un alto cargo de Toledo. Un alto, quizá el más alto cargo que había en Toledo. Y yo hoy, como buen sacerdote, la carraca. Y el yugo, las flechas en la sotana. ¿Te suena, Marcelo? Venga, ¿quién más? ¿Nadie más? Vale, pues bueno, antes de que Fernando pase a hacer ese íntimo homenaje a nuestro camarada que ha muerto trabajando, también morir en acto de servicio, porque la Falange es una aleación entre espiritualidad, milicia, trabajo e intelectualidad. Os recuerdo la próxima conferencia, que es el día 2 de junio a las 8, y presentación del libro Cita con la Historia, que nos la dará Javier García Isaac, también de la editorial SND Editores, que tenemos presente con Álvaro Romero. Y que, bueno, seguimos con la mesa postulando para la gente de Blanquerna. Os tendremos informado de todas las noticias que haya, y que nadie se extraña si en momentos determinados recurrimos más de la cuenta a vosotros para una serie de cosas que yo creo que tenemos que estar todos a esa altura. Muchas gracias por vuestra presencia, y ahora hacemos el homenaje a nuestro camarada muerto trabajando. Todos en pie, por favor. Bueno, rezamos un Padre Nuestro y le damos un presente. Padre Nuestro que estás en el cielo. Camarada Daniel Arroyo. ¡Presente! Muchas gracias. Y ahora, peregrinación a la librería. Todo el mundo a comprar los libros. No me dinero, las perras. Yo quiero 2. Joder.